Entonces, de una u otra forma, pues sí tengo que tener evidencias de mi trabajo. Entonces, pues bueno, hay que pues plasmarlas, ¿no? Básicamente. Nada más que veo que está tardando un poquito en... Entonces, pues ya prácticamente ya comenzamos la clase el día de hoy. Ingenieros, muy buenos días. A ver, espero que se encuentren muy bien y pues bueno, vamos a comenzar la sesión del día de hoy, continuando pues con los pendientes que tenemos relacionadas al tema de trabajo, energía y potencia, ¿no? Que es, como les he comentado anteriormente, lo que estamos viendo en estos días, bueno, prácticamente estos días, esta semana. Entonces, pues vamos a empezar a realizar algunos ejercicios. Sin antes, déjenme buscar nada más alguna información aquí en este libro, que luego también es importante mencionarla, ¿no? ¿Y qué tal, cómo les está yendo sus materias, ingenieros? ¿Cómo les está yendo? Antes de que comencemos la clase. ¿Dónde? ¿Sí, ingenieros? Hay más o menos, profe. Sí, más o menos, profe. Ahí la Y eso, llevamos. no, pues tiene que ir bien. ¿Cómo que ahí la llevan? No, tienen que aplicarse, ingenieros. Bueno, todos, yo también, ¿verdad? Yo también tengo que aplicarme en mis actividades, en mis pendientes, ¿no? Entonces sí, tenemos que echarle muchísimas ganas a esto, ¿no? Fíjense que hoy, antes de que comencemos un tantito, fíjense que hoy me hicieron favor de compartir unos amigos una frase muy agradable, la verdad me interesó mucho. Entonces, espero que se alcance a ver, bueno, aquí voy a poner, no sé si se alcanza a ver mi estado. Es una frase que hoy me compartieron, y bueno, yo se las quiero compartir aquí a través de la pantalla, y dice lo siguiente: hoy te irá muy bien. Entonces, bueno, hoy me tiene que ir muy bien, ¿no? Entonces, y la verdad me gustó mucho esa frase porque, pues de cierta manera me agradó bastante, me identifiqué con ella y dije, pues claro, la verdad es cierto, me tiene que ir muy bien. Pero bueno, yo lo tengo que generar, a final de cuentas, tengo que generarlo dentro de mi pensamiento y dentro de pues sobre todo también mi actitud, ¿no? Eso es lo que creo que también tiene que ver bastante para que me vaya muy bien. Bueno, entonces ya empezamos con esa frase el día de hoy. Me salió un poquito tanto del tema, pero yo creo que es importante mencionarlo, ¿no? Importante mencionarlo. Y pues bueno, pues vamos a continuar con parte de esta parte, pues de la clase, ¿verdad? Bueno, entonces para ello vamos a continuar viendo el tema relacionado a trabajo y energía. Y vamos a realizar unos ejercicios con los cuales, pues bueno, vamos a recordar un tanto los conceptos. Posteriormente, pues vamos a ir haciendo otro tipo de ejemplos relacionados a este tema, ¿no? Y ya después ahí también utilizarlos y en relación a la energía cinética, ¿no? Que ese es otro de los temas que también tenemos que estar viendo. Pero bueno, vamos a continuar haciendo algunos ejercicios que están relacionados con el trabajo. Entonces, estos ejercicios que vamos a ver el día de hoy son los siguientes. Y para ello, pues bueno, ahora vamos a hablar sobre un plano inclinado, ¿sí? En este caso, en este tema, vamos a hablar sobre un bloque que está en un plano inclinado y vamos a observar que tiene tres fuerzas, se está comportando de tres fuerzas. Y bueno, pues vamos escribiéndolo, ¿no? Entonces, el enunciado dice lo siguiente. Déjenme ver si este marcador todavía nos permite un poquito trabajar, porque creo que ya estaba agotando la tinta, sí. Tenemos que un bloque, ¿sí se alcanza a distinguir el color, ingenieros? ¿Sí se ve el color de tinta negra, Sí, profe, sí se ve. ingenieros? Sí, profe, Entonces, sí se ve. ok, perfecto. Un bloque se mueve hacia arriba, es lo que nos está indicando, por este caso, por un plano inclinado. Por un plano inclinado, en este caso, que tiene una pendiente o que tiene una inclinación de 30 grados bajo
en este caso, la acción, bajo la acción de las tres fuerzas, de las tres fuerzas, en este caso, mostradas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos ahorita. Esa es parte del problema, entonces, pues bueno, vamos a hacer la figura relacionada a este tema, ¿no? Entonces, para ello, voy a escribir un plano inclinado. Aquí está mi horizontal. Entonces, voy a tener un plano inclinado, el cual tiene, como nos comenta el ejemplo, es un bloque que se mueve hacia arriba en un plano inclinado que tiene 30 grados de inclinación. Eso es lo que tenemos ahí, ¿no? Entonces, aquí está parte de esa figura, aquí. Entonces, voy a escribir el bloque. Disculpen que dé la espalda, pero bueno, necesito hacer aquí perdón, creo que tengo más espacio, pero a veces quiero ahorrar el espacio para resolver el ejemplo del otro lado, pero veo que no. Entonces me queda así esto. Bueno, no soy muy exacto en la cuestión del ángulo, ¿verdad? Pero estoy suponiendo que vale 30 grados ese plano inclinado. Y bueno, aquí tenemos nuestro bloque. En este caso está de esta forma. ¿Sí? Listo. Otro bloquecito. Ahí está. ¿Vale? Entonces se encuentra en ese plano inclinado. Y a su vez va a tener un desplazamiento, que eso también debemos recordar, con respecto al centro, así es como normalmente se considera al centro de esa figura, se va a desplazar una determinada longitud. Y esa longitud la escribimos como delta R, ¿verdad? O también la podemos escribir con la letra S de desplazamiento. Entonces aquí vamos a tener nuestro bloque. Aunque sí está muy inclinado, ¿verdad? Pero bueno, vamos ahí a dejarlo de esa manera. ¿Ok? Entonces se va a desplazar esa determinada inclinación y esa determinada distancia, ¿no? Pero para ello necesitamos conocer esas tres fuerzas. Entonces, pues vamos a tener una de ellas, básicamente va a ser esta. Vamos a tener una que tiene este plano que está aquí. Entonces, esta la voy a indicar aquí con la punta de flecha. Esta va a ser la fuerza F1. ¿Y se alcanza a distinguir el color de tinta roja, ingenieros? ¿Ingenieros se alcanza a ver en este caso? Sí, profe. Ok, perfecto. Y luego tenemos otra fuerza con su punta de flecha. Y déjenme hacer un poquito más. Esta va a ser la fuerza F subíndice 2. Ok. Y luego vamos a tener otra que se va a encontrar en este plano. Entonces con esto vamos a representar, y va a ser F subíndice 3. Entonces ahí tenemos esas tres fuerzas que están ejerciendo ¿sobre quién? Sobre ese bloque. Entonces para ello, pues aquí vamos a aplicar un tanto los conceptos en relación que vimos a un principio relacionados a trabajo, en relación a una fuerza multiplicado por una distancia. Eso básicamente es parte de la definición, ¿no? Entonces la definición nos dice que el trabajo, en este caso realizado por un vector que es un vector fuerza, multiplicada por un desplazamiento que puede ser ese, o en este caso producto punto, o que puede ser esa fuerza, en este caso que es un vector, por delta R, ¿no? Que también así lo expresamos, ¿no? ¿Sí? Esa es una manera de poder expresar el trabajo en ese tipo con ese tipo de variables que de hecho forman parte de él, ¿no? Y eso a su vez nos va a dar las unidades que corresponden a joules. Pero también debemos indicar que aquí, de acuerdo al plano, tenemos un plano inclinado por consecuencia, entonces aquí tenemos que echar mano de una entidad trigonométrica que es un coseno de un ángulo, ¿no? Entonces aquí en este caso, esa es parte de la fórmula que tiene que ver con esa definición, pero claro, ese ángulo se refiere en este caso
al ángulo que existe entre, en este caso, la fuerza, y bueno, en este caso, la inclinación que tiene ese plano sobre todo, ¿no? Pero a final de cuentas, ese ángulo llamado θ tiene que ver entre los vectores y el desplazamiento. Eso es lo que de una otra manera, de ahí es donde se origina ese ángulo. Entonces es por ello que con este ejemplo, en este plano inclinado, pues vamos a identificar lo que viene siendo parte de esa definición del trabajo. Cuando tenemos una fuerza, en este caso F1, que de cierta forma tiene una inclinación, no es prácticamente, disculpe, no es paralela, en este caso al plano, a nuestra referencia. Incluso aquí puedo poner una pequeña referencia, que sea esta, aquí, ¿verdad? A una línea de acción, por decirlo de esa manera, y aquí tenemos igual otro plano, ¿verdad? Pero la fuerza F1, de una otra manera, pues no es ni vertical. Si tomamos que este es nuestro plano horizontal, perdón, mi plano en Y, bueno, va a ser negativo, ¿verdad? Pero bueno, estaríamos hablando que mi plano sería, este sería el Y positivo, y en este caso aquí sería mi plano en X, ¿no? En este caso, el desplazamiento en X. Y tomaríamos como referencia el centro de este bloque. Por lo tanto, la fuerza F2, de cierta manera, pues tiene una cierta, es paralela, más bien es perpendicular a la distancia. En el caso de F3, es paralela a la distancia, pero en el caso de F1 no. En el caso de F1, tendríamos que identificar cómo podríamos obtener el trabajo, o en este caso el trabajo de acuerdo a F1, y de acuerdo a la definición que tenemos en este caso ahí, ¿no? Entonces, para este ejemplo, específicamente para F1, como podemos ver, entonces tenemos que representarlo en una determinada cantidad de fuerzas. Más bien, descomponer esa fuerza F1, pues en este caso, de acuerdo a lo que nosotros, de acuerdo a esa definición, ¿no? Entonces, para ello, aunque bueno, igual no puse las magnitudes, ¿verdad? No puse las magnitudes de las fuerzas, ¿o sí? No, ¿verdad? No puse las magnitudes de las fuerzas, que también eso es un dato importante, y antes de que se me olvide, déjenme escribirlo. Entonces, aquí voy a escribir que, en este caso, que la fuerza F1, en este caso, equivale a 40 newtons. Ese es un dato importante. En el caso de F, subíndice 2, en este caso, vale 20 newtons. Y el caso de la fuerza F subíndice 3 equivale a 30 newtons. ¿Sale? Entonces, pues en base a esas magnitudes de esas fuerzas, pues necesito obtener las respectivas, en este caso, pues componentes, ¿no? Que son es lo que me interesa de una u otra forma. Perdón. Entonces, para encontrar el trabajo en la fuerza 1, pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que descomponer sus componentes tanto horizontal como su componente vertical. ¿De quién? De esa fuerza F1. Entonces voy a tener una componente que va a ser F1 en X y la otra que va a ser F1 en Y. O sea, es un plano horizontal y un plano vertical. ¿Sale? Que eso es de una otra manera lo que voy a desarrollar ahora. Pero en sí, lo que yo necesito para encontrar, en este caso el trabajo, recuerdo la fuerza F1, pues necesito encontrar esa magnitud de esa fuerza. Y no la conozco, ¿no? Que viene siendo la componente horizontal. Pero bueno, ¿cómo voy a encontrar un ángulo? ¿O cómo voy a saber, o cómo voy a representar la magnitud de F1 y sacar su componente? Si no me está dando ningún ángulo, ¿no? Bueno, recordando que existe lo relacionado a los ángulos alternos internos, ¿sí? Entonces, si este ángulo vale 30 grados, por consecuencia este otro ángulo vale 30 grados. Entonces, si esta fuerza la deslizo sobre este punto, entonces este ángulo que voy a tener aquí me va a valer ¿cuánto? 30 grados. Entonces, ahí puedo obtener las componentes horizontal y vertical de esa fuerza F1. En este caso, la magnitud de la componente, en este caso, F1 en X. ¿Por qué? Porque si en este caso me está diciendo que F1 equivale a 40 newtons, entonces aquí puedo escribir que esto equivale, tiene una magnitud F1 de 40 newtons,
Entonces me olvidó poner que es un vector. Entonces, como ya conozco su magnitud, si deseo obtener la componente, entonces la componente F1 en X, entonces viene siendo el seno, viene siendo el coseno, ¿verdad? En este caso viene siendo la magnitud multiplicada por el coseno de ¿quién? En este caso de 30 grados. Por lo tanto, la componente horizontal va a ser igual a 40 newtons multiplicados por el coseno de ¿qué? De 30 grados. Y de esa manera voy a obtener ¿quién? Pues la componente de esa fuerza para posteriormente esa fuerza utilizarla por el desplazamiento, ¿sí? En este caso el desplazamiento, que también es un dato que de una u otra manera pues no indiqué, ¿verdad? Simplemente puse parte de eso, pero bueno, estamos analizando parte del problema en el caso de la figura de la fuerza F1. ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? Entonces me falta agregar el valor de la distancia. ¿Sí? ¿Los escucho, ingenieros? Entonces, como podemos observar, de acuerdo a los datos que nos proporciona el ejercicio, nos está diciendo que tiene que se mueve en este caso, ese valor que corresponde a 80 centímetros. Entonces, este dato de 80 centímetros hay que convertirlo en ¿qué? En unidades, que en este caso viene siendo convertirlos a metro. Recordando que las unidades, en este caso, de la fuerza multiplicada por el desplazamiento, en este caso son unidades de fuerza que son newtons, que equivale a kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso a su vez multiplicado por lo que son metros, y esto nos da como resultado unidades que son los joules, que son las unidades con las cuales estamos identificando el trabajo. Entonces, para ello, esos 80 centímetros hay que convertirlos a metro. Entonces, esto va a equivaler entonces a tener lo referente a qué unidad, a 0.80, en este caso de qué, de metro. ¿Sí? Son 0.80 en unidades de metro. ¿Ok? Entonces, para eso, ya conociendo nosotros la distancia, conociendo en este caso el desplazamiento y conociendo la componente horizontal, es sobre la cual nosotros vamos a obtener el trabajo, ¿sí? En este caso el trabajo, porque al final de cuentas va a ser una fuerza paralela al desplazamiento, ¿sí? Que en el caso de la fuerza F1 en Y es perpendicular y forma un ángulo de 90 grados, entonces el coseno de 90 grados pues va a ser igual a 0, ¿no? De acuerdo a lo que en su momento vimos como parte de esa definición. Entonces el coseno de 90 grados pues va a ser igual a 0, por lo tanto la componente vertical, pues en este caso no la vamos a poder obtener. Pero sí podemos obtener la componente, en este caso horizontal, la cual les comentaba ya tenemos la magnitud de esa componente horizontal, que corresponde a 40 newtons multiplicado por el coseno de 30 grados. Entonces esto, a final de cuentas, pues voy a tener un respectivo resultado. Entonces, al resolver esto, ya puedo aplicar lo relacionado al trabajo. Entonces, el trabajo va a ser igual a esa componente, a la magnitud de esa componente en X, multiplicada por el desplazamiento, que en este caso que es delta R. ¿Sí? En este caso, delta R, que es lo que estamos nosotros obteniendo en este caso, ¿no? Entonces, nuestro resultado, para resolver este ejemplo, me va a quedar que es el siguiente. Déjenme lo escribo de otro color, para que observemos, para que se vea bien
para que veamos el resultado como tal. Entonces, el trabajo realizado sobre la fuerza F1 va a ser igual a multiplicar la componente F1 en X multiplicada por el desplazamiento. En este caso ya lo conocemos. De tal forma que esto va a ser igual a multiplicar 40 newtons por el coseno de 30 grados, lo que corresponde ahora al desplazamiento. Y en este caso el desplazamiento, en este caso son 0.80 de metro. ¿Sí? Déjenme aquí separar esto de metro, ¿no? Así. Aquí en la multiplicación. De esa forma vamos a tener el trabajo para esa fuerza 1 que está moviendo el bloque hacia arriba, ¿no? Entonces, resolviendo los datos, si alguien nos puede hacer favor de ayudarnos, ingenieros, para poder obtener cuál va a ser la fuerza, el trabajo realizado con respecto a la fuerza 1 para mover el bloque esa cantidad, esa distancia que nos está mostrando el ejercicio, ¿no? Eso es con respecto a la fuerza F1. Ahora, si lo hacemos para la fuerza F2, entonces recordando parte de las definiciones, entonces esa fuerza F2, de otra manera, en este caso la podemos deslizar y la podemos mover sobre esa línea de acción. Recordando que en un vector se puede deslizar sobre esa misma acción. Entonces esa fuerza, a final de cuentas, es algo parecido a la fuerza, en este caso, F1 en Y. Y F1 en Y, en este caso, también viene siendo perpendicular a quién, a la distancia. Por lo tanto, se está formando un ángulo. ¿Entre quién? Entre, en este caso, lo que se refiere a quién, la distancia o el desplazamiento, con respecto a quién, con respecto a ese vector, que aquí lo podemos plasmar. Lo podemos deslizar este punto, ¿no? Aquí lo puedo marcar. Y aquí me va a quedar lo que corresponde a F, ese vector, de esa F subíndice 2. Por consecuencia, al desplazarlo forma un ángulo de 90 grados. Entonces, el trabajo en relación a una fuerza que es perpendicular a ese desplazamiento, por lo tanto, aquí vamos a tener un ángulo que corresponde al coseno de 90 grados. Y el coseno de 90 grados es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, por consiguiente, el trabajo realizado por la fuerza número 2, en este caso va a ser igual a 0, en este caso, newtons por metro. Esa sería la respuesta para el caso de la fuerza F subíndice 2. ¿Ok? Ahora sí, si tomamos en cuenta la fuerza F3, pues la fuerza F3, a final de cuentas, por lo que estamos viendo, tiene una relación con la componente F1 en X, que en este caso es paralela al desplazamiento. Entonces, a la hora de obtener nosotros nuestro desplazamiento, entonces esto fue para la fuerza F2. Déjenme escribir aquí un poquito más claro. F subíndice 2. Nos queda de esta forma. Este es el resultado para la fuerza F2 y eso es el resultado para la fuerza, en este caso, F1. Ahora, el trabajo que va a realizar la fuerza, en este caso, F subíndice 3, ¿sí? La fuerza F subíndice 3, pues aquí va a ser igual. En este caso, les comentaba entonces, el trabajo viene siendo una fuerza, en este caso, la magnitud de esa fuerza F3, multiplicada por el desplazamiento que tiene en este caso, ¿quién? Pues respectivamente ese bloque, ese es el desplazamiento que tenemos ahí, ¿no? Entonces, aquí el ángulo que está formando, de una u otra manera, esa fuerza, en este caso, esa fuerza F1, si nosotros vamos a la definición, nos va a quedar que va a ser el coseno, perdón, en este caso va a corresponder, es el coseno de ese ángulo, que se va a llamar teta, a final de cuentas va a ser de 0 grados, ¿no? Porque es una componente paralela a esto. Bueno, aquí también surge lo mismo, ¿no? Tendremos que aplicar el coseno de ese ángulo, pero sabemos que el coseno de ese ángulo, en este caso, viene siendo 0 grados, de tal manera que el resultado de esto va a ser su magnitud, que corresponde a 30 newtons, multiplicado por el desplazamiento, que son 0, en este caso 0.80, en este caso de metro, por el coseno de ese ángulo que vale 0 grados.
Y sabemos que el coseno, ¿sí?, en este caso de C grados es igual a la unidad. Entonces, hacemos la operación prácticamente de 30 newtons multiplicados por 80 newtons. Entonces, el resultado de la magnitud de la fuerza F3 con respecto al trabajo realizado, pues va a ser multiplicar 30 newtons por, en este caso, la magnitud, que son 80.80 de metro. Entonces, aquí ya tenemos las respectivas magnitudes para cada una de esas fuerzas que se están mostrando en este caso. ¿Ok? Entonces, este sería como, de una otra manera, este ejemplo relacionado al trabajo en un plano inclinado. ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros? Profesor, ¿podría tomar una foto, por favor? Sí, con todo gusto. Permítame tantito. Tomamos una captura. Lo pueden igual de ustedes tomar una captura de pantalla si el internet no tiene variación, ¿verdad? Porque sabemos que luego de repente tiene ciertas variaciones. Ya saben que pues ahorita prácticamente pues ya es muy indispensable el uso de este medio de comunicación. Entonces estamos, en este caso es mecánica, ¿verdad? Mecánica clásica, ingenieros. Sí, profe. Perdón. Entonces aquí tenemos el siguiente ejercicio. Listo, ingenieros, ya tomé la captura de la imagen. Por favor, verifíquenla, que se ve de la manera más clara posible. Sí se ve, profe. Gracias. Nombre a ustedes. Profe, disculpe, Sí, adelante. yo no entendí bien lo de el trabajo en la Fuerza 2. ¿Sí me Sí, podría explicar un poquito, por favor? sí, lo que sucede que en el trabajo en la fuerza número 2, lo que sucede es que vimos, bueno, no sé si, déjame ir por los marcadores. Ya está. Lo que sucede que el trabajo, en el bloque número 2, lo voy a escribir de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, hay tres diferentes, no son formas, sino maneras en las cuales podemos representar el trabajo. Entonces, lo que sucede es que el trabajo, la fuerza, normalmente, en este caso el desplazamiento, prácticamente está en relación a una identidad trigonométrica. Entonces, por ejemplo, mira, si tenemos un bloque, aquí tengo una fuerza, y aquí tengo en este caso un bloque. Voy a escribir el bloquecito. Espero que se alcance a ver el color. Sí se alcanza a ver el color de la tinta azul, ¿verdad? Entonces, lo que se pretende Sí, profe. lo que se pretende hacer aquí en esto, vamos a tener un pequeño desplazamiento o una distancia con el cual se va a mover ese. Aquí lo que se pretende es identificar, es que a final de cuentas, lo que estamos haciendo es que para aplicar la definición del trabajo, se requiere de multiplicar la magnitud de una fuerza por una distancia o un desplazamiento, así es como también lo hemos llamado, distancia o desplazamiento. De tal manera que entonces, si nosotros tenemos una fuerza, aquí le estoy llamando F1, y aquí está nuestro desplazamiento de acuerdo a esta definición, entonces, lo que tengo que hacer es utilizar una identidad trigonométrica. En este caso, aquí se utiliza un ángulo. Aquí voy a utilizar un ángulo, en este caso, que tiene que ver con esa fuerza, que tiene que ver con la distancia. Entonces, este ángulo lo voy a indicar de esta forma, de color negro. Entonces, aquí se forma, en este caso, es un ángulo, recordando que entre dos rectas, o sea, dos planos, este ángulo forma que 90 grados. ¿Sí? Entonces, para aplicar la definición del trabajo, ¿sí? Para indicar la definición del trabajo, de hecho, lo que nos indica es que vamos a tener ese trabajo
y tiene una fuerza que corresponde a esta. Es para jalarlo, ¿no? Entonces, con respecto a este plano horizontal, va a formar un ángulo que se llama un ángulo teta. Entonces, esta fuerza, con respecto al de ese desplazamiento, entonces, lo que se pretende es que esa fuerza tenga una componente que sea ¿qué? Que sea paralela a ese desplazamiento. Así es como se le indica. Entonces, a final de cuentas, viendo esta figura, si yo aplico el trabajo, pues va a ser igual a multiplicar esta fuerza, multiplicada por ¿quién? Por un desplazamiento que es delta R, o que también puede ser S. Pero si te fijas, esta fuerza, siempre tenemos que tomar una referencia. Siempre tenemos que tomar un plano horizontal y un plano vertical. Este es mi plano horizontal y este es mi plano vertical, X y Y. De tal manera que para aplicar el trabajo necesitamos encontrar la componente que sea paralela a la distancia. Entonces, por eso, de ahí es donde surge el ángulo. Entonces, si yo aplico tu componente, en este caso va a tener una componente en X y una componente en Y, como en su momento se vio en estática. En este caso, entonces, esto tiene que ver con las componentes, es una fuerza en sus componentes rectangulares, porque están formando un rectángulo, el cual forma un ángulo de 90 grados, esas dos componentes, ¿ok? Entonces, esta fuerza, entonces yo la tengo que descomponer en sus dos componentes, tanto horizontal como vertical, pero resulta que la componente horizontal es paralela a este plano. Entonces, si yo aplico las identidades trigonométricas, entonces me queda que el coseno de teta, ¿sí? En este caso, si te fijas, el coseno de teta es igual a la magnitud de la fuerza, en este caso, la componente horizontal, entre su magnitud. Entonces, es por ello que la componente en X va a ser la magnitud de esa fuerza por el coseno que forma ese ángulo. Si yo utilizo la componente en Y, va a ser la magnitud de esa fuerza en Y, de esa fuerza, multiplicada por el seno de ese ángulo. En este caso es teta. Pero lo que nos interesa a nosotros es que la fuerza sea, en este caso, siempre tiene que ser paralela a la distancia. Lo que no sucede con la fuerza F2, con la fuerza, la componente en Y. La componente en Y es, en este caso, es que es perpendicular con respecto al plano. Entonces lo que tenemos que usar normalmente es la componente en este caso horizontal, que viene siendo esta que estoy marcando aquí en esta figura. Es por eso que de acuerdo a las fórmulas o a las definiciones, si te fijas aquí, estamos obteniendo que ese trabajo va a ser ahora la multiplicación de esa magnitud, de esa fuerza multiplicada por el desplazamiento, por el ángulo que forma esta fuerza. En este caso, el ángulo que está formando con respecto a ello, pues es de 90 grados, así es normalmente como se indica. Entonces, si tú te fijas, si aplicamos la identidad trigonométrica del coseno, ¿sí? El coseno de un ángulo que vale 90 grados, ¿a qué es igual? Entonces, el trabajo realizado por una fuerza, en este caso que viene siendo la componente, ¿no? Viene siendo la magnitud de esa fuerza F por el coseno, en este caso que está formando aquí de 90 grados, eso multiplicado por el desplazamiento, ¿a qué es igual el coseno de 90 grados? Pues ya lo escribí de aquel lado, ¿no? Entonces el coseno de 90 grados, este es igual a 0. Entonces, por lo tanto, el trabajo que se está realizando por una fuerza que es perpendicular a la distancia, que en este caso aquí la tenemos, en este caso va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con esta fuerza? Aunque, bueno, aquí el plano, este es el plano horizontal, y allá, bueno, de cierta manera el plano tiene una inclinación, pero aún así, en este caso, ese ángulo que está formando es un ángulo de 90 grados, por lo tanto, el trabajo en ese punto va a ser igual a 0, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si ahora, en esta misma figura, qué pasa si ahora la fuerza está jalando de esta forma? Ahora esta va a ser otra fuerza. ¿Qué pasa si ahora la fuerza es paralela al desplazamiento? Entonces aquí vamos a tener que ese ángulo que se llama teta, pues prácticamente no hay ángulo. Es un ángulo que corresponde a 0 grados. Entonces el trabajo realizado por una fuerza, en este caso, y luego multiplicado por el coseno de un ángulo que vale 0 grados,
por delta R, que es el desplazamiento, entonces el coseno de 0 grados es igual a 1. Por lo tanto, la fuerza que es paralela al desplazamiento, en este caso, corresponde a este resultado, a este que estoy marcando aquí. Ahora, ¿qué pasa si ahora esa fuerza está en sentido contrario al desplazamiento? Si esa fuerza está opuesta al desplazamiento, entonces me va a quedar esto, así. Entonces ahora voy a tener esa otra fuerza, pero ahora que está jalando hacia acá. Por lo tanto, va a formar un ángulo, que en este caso corresponde a 180 grados. Entonces, como ese ángulo, con respecto a esa identidad trigonométrica del coseno, entonces el trabajo va a ser igual a esa magnitud de esa fuerza multiplicada por el coseno de 180 grados multiplicado por el desplazamiento. Entonces sabemos que el coseno de 180 grados es igual a menos 1. Por lo tanto, el trabajo va a ser la magnitud de esa fuerza por desplazamiento delta R. ¿Ok? Entonces, esos son los tres casos en los cuales estamos obteniendo el trabajo de acuerdo cuando una fuerza es, en este caso, perpendicular, forma un ángulo de 90 grados, y al sacar la componente horizontal, que es el coseno, en este caso, de 90 grados, que fue lo que hicimos, eso equivale a tener un trabajo igual a 0. Ahora, si tienes una fuerza, en este caso es paralela al desplazamiento, o tiene un ángulo de 0 grados, y sabemos que el coseno de 0 grados es igual a 1, entonces el trabajo va a ser la fuerza, la magnitud de la fuerza multiplicada por el desplazamiento, la distancia que está recorriendo el bloque. Ahora, ¿qué pasa si la fuerza es opuesta? En este caso, ahora, al sentido normalmente convencional, ahora que el bloque lo está jalando, entonces aquí vamos a aplicar un ángulo de 180 grados. Ese ángulo de 180 grados les multiplicamos por el coseno, porque al final de eso le cuenta la componente horizontal que necesitamos. Entonces resulta que el coseno del coseno de 180 grados es igual a menos 1. Entonces es por eso que ese trabajo que estamos obteniendo es la magnitud de esa fuerza multiplicada por el desplazamiento. ¿Ok? Espero haber contestado su pregunta, ingeniero. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces con la fuerza F2? Aunque nada más está en el plano inclinado, pero si nosotros lo giramos, prácticamente estaríamos hablando de, en este caso, de esta figura que tenemos nosotros aquí. Nada más que ahora pues se inclina, y eso podríamos decir que genera una cierta dificultad, pero en realidad si vamos y tenemos el principio o esos principios como base, pues prácticamente ya identificamos que va a ser igual a eso, ¿no? Espero haber contestado su pregunta, ingeniero, respecto a este tema. Muchísimas gracias. No, al contrario, para eso aquí estamos, ingenieros, para continuar con parte de esta labor. Bueno, entonces ya resolvimos ese ejemplo. No sé si desean igual que le tome una captura de pantalla ahorita con lo que acabo de agregar, pero bueno, esto lo pueden encontrar, bueno, ya aquí lo comento, pero igual pueden darle una revisadita allí pues en la red, prácticamente, donde ustedes pueden encontrar una gran cantidad de ejemplos relacionados a esto. Voy a tomar únicamente la parte de este bloquecito, bueno, esta sección del pintarrón. Espero que entiendan a un tanto esos garabatos que escribí ahí, ¿no? Ya la compartí en el grupo por si alguien la desea verificar. ¿Sale? Sí, se ve bien, profe. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya tenemos parte de este... ¿Profe? Mándeme. Y entonces, debido a que el ángulo es de 90 y el coseno de 90 es 0, siempre que nos dé el coseno como resultado un 0, ya podemos definir que el trabajo es 0. Normalmente cuando tengamos una componente o una magnitud de una fuerza, que en este caso es vertical, como lo podemos aquí, por ejemplo, en este plano, tan solo al verlo aquí, ya está formando un ángulo de 90 grados. ¿Con respecto a quién? Con respecto al desplazamiento, que de hecho aquí lo marqué. Entonces, cuando se tenga una fuerza de este tipo, que es esta, estoy aquí indicando esta fuerza, y forma un ángulo de 90 grados con respecto al desplazamiento, pues inmediatamente sabemos que es una fuerza que es perpendicular al plano. Por lo tanto, no vamos a tener un trabajo ahí. Desde ese momento sabemos que el trabajo va a ser igual a 0. O sea, no se desarrolla trabajo ya que no tiene componentes en la dirección del desplazamiento.
O sea, esa es la condición, que no tiene componente del desplazamiento, como surge en la fuerza F3. En la fuerza F3 tiene, en este caso es paralela al desplazamiento. La fuerza F1 tiene una componente horizontal que es F1 en X, que es paralela al desplazamiento. Pero el caso de F1, la magnitud de F1 como tal, no tiene componente, no tiene una, exactamente no es ni paralela ni perpendicular. Entonces, por eso es que tenemos que descomponerla en su componente paralela y su componente perpendicular. Esa es una de las características que tiene la definición del trabajo, que tienes que tener una fuerza que sea paralela al desplazamiento. Esa es la definición de esto, ¿no? De una otra manera, ¿no? En el caso de esa fuerza F2, pues no tiene componente que sea ¿qué? Paralela al desplazamiento, es perpendicular, por lo tanto forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Eso sería como parte de ese dato, ¿no? Sí, ya lo entendí, profe, gracias. No, al contrario, a ustedes, gracias. Bueno, vamos a continuar haciendo otros ejercicios y vamos a hacer el siguiente, ¿no? Bueno, entonces voy a borrar la parte derecha del pizarrón para hacer el siguiente ejercicio, ¿no? Entonces voy a borrar esto y vamos a hablar sobre ahora el siguiente caso. Entonces ahora tenemos un cuerpo, vamos a escribir un cuerpo, en este caso, de 30 gramos, de 300 gramos, ¿sí? Un cuerpo de 300 gramos se desliza, en este caso se desliza 80 centímetros, se desliza 80 centímetros a lo largo, ¿sí? A lo largo de una mesa. Aquí nos está diciendo que es una mesa horizontal. Perdón, una mesa horizontal. Y bueno, aquí tenemos nuestro bloque, que rápidamente lo voy a dibujar. La mesa. Prácticamente ahí está nuestra mesa. Aquí dejamos escribir, ¿no? Entonces, de cierta manera, ahí tenemos un cuerpo, ese es un cuerpo, que en este caso también viene siendo un bloque de 30 gramos, nos está dando un dato, se desliza 80 centímetros a lo largo de una mesa horizontal. Entonces, de este punto hasta este otro le voy a llamar delta R, como les había comentado, o también llamado S, cualquiera de las dos. Entonces se desliza, ¿no? Se desliza prácticamente esa distancia o ese desplazamiento, que corresponde a 80 centímetros de largo, en una mesa horizontal. Hasta ahí lo tenemos. Luego nos pregunta, porque me falta todavía agregarle algunos datos al ejemplo, ¿cuánto? ¿Sí? Dice, ¿cuánto trabajo realiza la fuerza? ¿Y se alcanza a ver la letra, ingenieros, o la hago más grande? Creo que está muy pequeña la letra, ¿no? Ustedes me dicen, por favor. Sí, creo que está muy pequeña esta letra, ¿no? O díganme, ingenieros. ¿Está muy pequeña esta letra? Poquito. Ok, Yo la veo bien. déjenla escribo más grande porque como que presiento que no. Yo estando aquí enfrente del pintarrón siento que la estoy escribiendo muy pequeña. Entonces, ahora sí, ¿cuánto trabajo? Sí le voy a hacer como el procesador de textos, ¿no? No, pues un tamaño 12 y tipo de Arial o Tiny Roman y cosas así, ¿no?
Sí se puede hacer, ¿no? Dice, ¿cuánto trabajo realiza? ¿Cuánto trabajo realiza? En este caso, la fuerza. ¿Sí? ¿Cuánto trabajo realiza la fuerza de fricción? Aquí ya estamos utilizando otro término que también ahorita lo vamos a indicar. La fuerza de fricción sobre el cuerpo, sobre el cuerpo, sobre el cuerpo, en este caso, si el coeficiente, en este caso de fricción, aquí ya estamos utilizando otros términos, y el coeficiente de fricción entre, en este caso, la mesa y el cuerpo, entre la mesa y el cuerpo, es de 0.20. 0.20. Así, el coeficiente de fricción es adimensional, no tiene unidades. Entonces, de cierta manera, eso es lo que tenemos para este ejemplo, ¿no? Entonces, el coeficiente de fricción es adimensional. Bueno, entonces, de acuerdo al ejemplo, dice, es un cuerpo de 300 gramos, se desliza 80 centímetros a lo largo de una mesa horizontal. Entonces, para ello, como nos dice que se está moviendo, entonces aquí vamos a tener una fuerza que se llama F, lo vamos a llamar F. Entonces, esa fuerza, a final de cuentas, está haciendo que ese cuerpo se vaya a deslizar sobre, en este caso, el plano horizontal, que es una fuerza paralela, ¿sí? Paralela al desplazamiento. ¿Ok? Pero a su vez nos está diciendo, eso es como parte de los datos, ¿no? Pero a su vez nos está indicando, dice, el cuerpo, o sea, el bloque, tiene un peso, ¿sí? Entonces aquí tengo que agregar que esto tiene un peso. En algunos libros también esto se le puede conocer como masa, ¿no? O sea, es una masa que equivale en este caso a 3. Más bien es masa, ¿no? Efectivamente, corresponde al valor de la masa. O en este caso, que tiene también que ver con un peso. O en este caso, el peso del cuerpo. Entonces ya tenemos ese dato, ¿no? Y luego se desliza a 80 centímetros. ¿Qué más nos dice? Dice que tiene un coeficiente de fricción. Y normalmente el coeficiente de fricción lo representamos con la letra mu, ¿verdad? Coeficiente de K, de fricción. Normalmente algunos libros así lo utilizan, que es de 0.20, que es adimensional. No tiene unidades. Pero nos está pidiendo, dice, nos pregunta, ¿cuánto trabajo realiza la fuerza de fricción sobre el cuerpo? Si el coeficiente de fricción entre la mesa y el cuerpo es de 0.20. Entonces, por lo que nos está indicando, es una fuerza de fricción sobre el cuerpo si el coeficiente de fricción está de tal manera que esa fuerza de fricción va a ser opuesta, en este caso, a la fuerza que nosotros tenemos en ese momento. ¿Qué viene siendo eso? Entonces, esta viene siendo nuestra fuerza de fricción. Y la voy a indicar. Así. Entonces, esto lo voy a llamar F subíndice K. Entonces, esa es nuestra incógnita. ¿Cuánto trabajo realiza esa fuerza de fricción que se está realizando? Entonces, por consiguiente, voy a borrar esto. Entonces, a final de cuentas, nos está pidiendo un trabajo, ¿sí? Un trabajo que va a estar en función de ¿quién? De una fuerza de fricción, en este caso es K, multiplicada por un desplazamiento, ¿no? Y lo obvio, por un ángulo de una fuerza, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, para eso, si se fijan en este ejercicio, pues ya tenemos que involucrar varias fuerzas. En este caso, dice, un cuerpo de 300 gramos se desliza a lo largo de una mesa horizontal. Luego nos dice cuánto trabajo realiza la fuerza de fricción sobre el cuerpo si el coeficiente de fricción entre la mesa y el cuerpo está.
Entonces, para ello, aquí ya tenemos que involucrar varias cosas. También tenemos que emplear que existe una constante debido a la gravedad, que es de 9.81 de metro sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Sí? También tenemos que existe otra fuerza que se conoce que es opuesta al peso, o en este caso respecto a la fuerza de fricción, o que tiene que ver con todo esto que se le conoce como la fuerza normal. Y esa fuerza normal va de abajo hacia arriba normalmente, ¿no? Bueno, por indicarlo de esa manera. Y aquí vamos a tener el peso, que incluso algunos libros utilizan la letra W, pero bueno, puede ser W minúscula, en relación a la W que tiene que ver con el trabajo, que es lo que estamos usando ahorita. Pues entonces aquí hay que empezar a hacer varias cosas, ¿no? Para poder encontrar lo que nosotros necesitamos en este momento. Entonces, como ya estamos utilizando una fuerza, en este caso tenemos un peso, tenemos una fuerza que está en el plano vertical, que es la normal. Normalmente la normal pues va, como les comentaba, de abajo hacia arriba, ¿sí? En relación a un bloque que tiene la fricción. No, esta es la normal. Normalmente así es como, bueno, valga la redundancia, esa es la fuerza normal. Vamos a escribirlo como la letra F, subíndice N, para identificarla de esta forma, ¿no? Entonces es la fuerza, utilizar el color rojo. Entonces es F, subíndice N, y va a ser F, subíndice N, que viene siendo la fuerza normal. Así. Entonces esa fuerza normal, si nosotros checamos nuestros datos o parte de algunas fórmulas, la fuerza normal tiene que estar en relación de una fuerza, bueno, la fuerza normal está en función de un peso multiplicada por una gravedad. Entonces, resolviendo parte de esto. Entonces, la fuerza normal es igual a tener, en este caso, un peso multiplicado por la acción debido a la gravedad. Y bueno, ¿y eso por qué necesito la fuerza? ¿Por qué necesito conocer? ¿Por qué necesito conocer eso? Porque en este caso la normal, en este caso la fuerza de fricción, que es la que nosotros vamos a obtener, es igual, en este caso, a esa fuerza multiplicada, esa fuerza normal, multiplicada por el coeficiente de fricción. Así es como se obtiene esta fuerza, que se conoce como, en este caso, la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción es igual a multiplicar la fuerza normal por ese coeficiente de fricción que nosotros tenemos ahí. De tal manera que nosotros resolviendo esto, como ya conocemos lo que vale el peso, en este caso son 300 gramos, lo podemos convertir a kilogramo, ¿ok? Entonces, ¿cuánto sería 300 gramos a kilogramo? Y sabemos que un kilo, ¿cuántos gramos tiene? En este caso, tiene 1000, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer la conversión. Un kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces 300 gramos, ¿a cuánto equivale en kilos? En este caso va a ser 0. ¿Sí? En este caso va a ser la multiplicación de 0.300 de kilogramo multiplicado por la aceleración debido a la gravedad, en este caso que son 9.81 de metro sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es igual a las unidades en newtons. De esa manera vamos a obtener nuestra fuerza, en este caso, fuerza normal. ¿Ok? Entonces, ya teniendo nosotros este dato, entonces la fuerza de fricción que no conocemos, entonces tenemos que sustituir 0. En este caso, esos datos, 300, en este caso, kilogramo, ¿por quién? Por 9.81 de metro por cada segundo elevado al cuadrado, eso a su vez multiplicado por el coeficiente de fricción. Voy a escribirlo de este lado, por cuestiones de espacio. De esta forma, 9.81 de metro sobre segundo elevado al cuadrado por el coeficiente de fricción, que es adimensional, que equivale a 0.20. Entonces sabemos que la fuerza de fricción, en este caso está dada en newtons.
newtons. Entonces, pues hay que hacer la operación, ingenieros, si son tan amables, ya me pueden proporcionar ese dato que tenemos ahí. Entonces, ya nosotros conociendo la fuerza de fricción, entonces ahora sí, el trabajo realizado, que lo que me van a proporcionar, multiplicado por el desplazamiento, que ya nos está dando el ejercicio, que en este caso son 80 centímetros, si lo convertimos a metro, en este caso van a ser 0.800 de metro, ¿no? ¿Ok? O 0.80 de metro. Si son tan amables, ingenieros, ¿cuánto nos da ese resultado? Y adelante, ingeniero, los escucho. ¿De fuerza de fricción, profe? Sí, de hecho, bueno, desde aquí, ¿no? Prácticamente aquí multiplicamos, ¿no? 3 por 2 son 6, 9 por 6, 54, ¿no? Como 5 Me da 0.58, 86. Entonces, 0.58, ¿qué? 86. 86, en este caso estamos elevado a un exponente, ¿no, verdad? No. En este caso, unidades de newtons, porque estamos hablando de una fuerza. Entonces, ya tenemos nosotros nuestro dato aquí, prácticamente, ¿no? Entonces, ese resultado de esa fuerza de fricción, pues la vamos a multiplicar ahora por el desplazamiento, ¿no? Entonces, si son tan amables de multiplicar ese dato que me acaban de proporcionar en unidades de newton, ahora lo multiplican por el desplazamiento. ¿Y eso a qué va a ser igual, ingenieros? Ah, bueno, espérenme tantito. Bueno, aquí vamos bien. Pero observen, de acuerdo a lo que vimos hace rato. Entonces tenemos una fuerza que la cual es paralela al desplazamiento. Luego tenemos una fuerza que es perpendicular al desplazamiento y una fuerza que está girando, o en este caso que está en sentido opuesto a la fuerza que normalmente utilizamos. Entonces, si observan, la fuerza de fricción aquí está formando un ángulo de 180 grados. Entonces me falta indicar que eso corresponde al coseno de 180 grados y sabemos que el coseno de 180 grados equivale a menos 1. Entonces vamos a tener un valor negativo. ¿A qué va a ser igual entonces ese trabajo debido a la fuerza de fricción? ¿A qué va a ser igual, ingenieros? Sería menos 0.47. 0.47. En este caso, ¿en qué unidades de Joule? Entonces, este viene siendo ya nuestro resultado del trabajo que está realizando la fuerza de fricción, en este caso respecto a ese bloque. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, ingenieros, respecto a este ejercicio? Entonces ahora las condiciones cambian completamente, ya estamos utilizando otras fuerzas, porque entonces, al momento que nos indica que se desliza, hay algunos ejemplos que hemos visto en su momento, que nos dice que se desliza y que nos dice, y que no considere las condiciones de fricción. Ese es, al momento que nos indica eso, inmediatamente pues no tenemos que tomar en cuenta ni la fuerza normal, la que es opuesta, en este caso a la gravedad, en este caso no consideramos ni el peso, y tampoco consideramos la fuerza de fricción, que es el caso que nos está pidiendo este ejercicio. ¿Sí? Entonces hay ejercicios que nos dicen, no considere las condiciones de fricción, pero aquí ya nos está diciendo, se desliza, y luego aparte nos dice que se encuentre la fuerza de fricción sobre el cuerpo, si el coeficiente de fricción entre la mesa y el cuerpo, en este caso corresponde a ese dato. Entonces cuando nos indique eso, inmediatamente tenemos que hacer la relación que va a existir una fuerza de fricción, la cual está en función de una fuerza normal multiplicada por ese coeficiente de fricción. Ahí es donde tenemos que echar mano de esta fórmula. Si no nos diera esos datos, no lo tendríamos que usar, como sucedió en el caso anterior, que nos pide determinar el trabajo realizado por las fuerzas cuando el bloque se mueve hacia arriba en un plano inclinado. Si se fijan, en este momento, aquí no nos está dando ni fuerza de fricción, ni coeficiente de fricción, ni un peso. Pero en este ejercicio sí. Aquí ya nos está dando
ciertos datos que nos están diciendo que tenemos que aplicar la fuerza de fricción, la cual está en función de una fuerza normal multiplicada por un coeficiente de fricción, nos da un peso y tenemos que considerar la aceleración debido a la gravedad, ¿no? ¿Ok? Entonces, ahí ya hemos visto ya dos ejemplos en donde uno de una otra manera no nos indica esas condiciones de fricción, nos da las condiciones de fricción, y donde otro, pues de plano, no nos está haciendo mención en este momento para nada de que consideremos esas condiciones, ¿no? ¿Sale? Entonces, para que ustedes vayan haciendo ahí su análisis de estos ejercicios que estamos viendo el día de hoy. ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario que quieran hacer? Si gustan tomar una imagen, o si desean, pues igual yo puedo tomarles una captura de pantalla. Ya ustedes me indican. Entonces, ese viene siendo el análisis que podemos indicar ahora con respecto a estos dos ejemplos que acabamos de ver ahorita. ¿Sí le puede tomar foto, profe? ¿Con todo gusto? Sí, con todo gusto, ingenieros. ¿Cómo no? La verdad, siempre es grato. Entonces, nada más voy a tomar parte del ejemplo que acabamos de resolver ahorita, ¿no? ¿Sí está quedando claro esto, ingenieros? No creo que sea tan complicado, pero sí debe estar bien claro que esto que estamos mostrando en este momento, pues bueno, lo vayan identificando de acuerdo a los ejercicios que estamos viendo, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, algún comentario, ingenieros? No, profe, al parecer no. Ok, pues mal les vale. Ah, no es cierto. No se crean, no es cierto. Qué mal me vi, ¿verdad? No, para nada, ingenieros, al contrario. Siempre es gato estar al pendiente y servir, pues, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos parte de este ejemplo. Vamos a ver qué otros más. ¿Cómo andamos de tiempo? Bueno, pues vamos bien, ¿no? Bueno, aquí vamos a hacer otra aplicación de algo relacionado a este dibujo, pero a este caso. Nos falta ver todavía el trabajo que realiza un resorte, ¿no? También esos son parte de estos temas. Pero lo que quede bien claro es la definición. A lo mejor estoy profundizando mucho, pero es importante que quede bien claro. No son cosas fuera del otro mundo, como pueden ver. Son casos muy, muy elementales, pienso yo. Bueno, vamos a hacer ahora otro ejemplo. Si se fijan, vimos un ejemplo donde teníamos un plano inclinado, ¿no? Vimos donde ese bloque se desliza de cierta manera. Dice que desliza, pero aquí hay un dato importante, que estamos considerando una fuerza opuesta, que en este caso le estamos llamando la fuerza de fricción. En este caso, entonces, es un plano inclinado y un plano horizontal. Ahora vamos a ver en otro plano, en un plano vertical, cómo es el trabajo en un plano, en este caso ahora vertical. Voy a borrar parte de este ejercicio que hicimos anteriormente, ¿no? Y ya después nos vamos a involucrar en lo relacionado a un resorte, ¿no? O también algunos le llaman fuelle, que de hecho hay una práctica que se hace para este tema, pero bueno, ustedes saben las condiciones que estamos pasando, entonces pues va a ser un tanto, no vamos a poder realizar esa práctica, ¿no? Pero bueno, ya en un momento les compartiré algunos videos relacionados a este tema. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente, nos hace la siguiente pregunta, y dice, ¿cuánto trabajo realiza? ¿Y se alcanza a ver la tinta de color negro, ingenieros?
Sí, profe, sí se ve. Ok, Profe. ¿cuánto trabajo realiza? Sí, porque ya se está agotando la tinta de este marcador. ¿Cuánto trabajo realiza? En este caso, contra la gravedad. Dejen de utilizar el otro color, ingenieros. Disculpen, pero no me siento muy seguro, porque ya sé que se está agotando la tinta y es como si yo me pusiera en su lugar de ustedes, ¿no? Y diría, no, pues ya no se ve, ya no se alcanza a ver. Entonces, mejor déjenme utilizar el otro recurso que tenemos, ¿no? Lo que no forzamos nuestra vista y aparte, pues lo puedo hacer, ¿no? Entonces me pregunta, ¿cuánto, ¿sí? ¿Cuánto trabajo, ¿sí? ¿Cuánto trabajo se realiza? Y si también hago la letra grande, pues mejor, ¿no? ¿Cuánto trabajo se realiza fíjense lo que nos dice, contra la gravedad? ¿Cuánto trabajo se realiza contra la gravedad al levantar, en este caso, al levantar un objeto ya nos está diciendo de 3 kilogramos, a través, sí, perdón, aquí va acento en la E, a través de una distancia vertical, en este caso de 40 de centímetros. Bueno, ahí tenemos ese caso. Voy a borrar lo anterior. Bueno, voy a borrar esto que tenemos aquí. Entonces ahora, ya como les hacía mención hace ratito, ahora las condiciones para este ejemplo, pues cambian en relación a los ejemplos anteriores. En el ejemplo anterior era un plano inclinado, ahora el ejercicio anterior fue relacionado al plano horizontal, ahora es en el plano vertical. Y nos pregunta en este caso el ejemplo, ¿cuánto trabajo se realiza contra la gravedad al levantar un objeto de 3 kilogramos a través de una distancia vertical de 40 centímetros? Podemos hacer un dibujo o simplemente podemos imaginarnos que estamos viendo ese dibujo, ese ejemplo, ¿no? Si alguien lo desea, pues igual podemos hacer un pequeño dibujo donde tengamos nuestro plano, dice. Entonces vamos a levantar un objeto. Perdón. Vamos a levantar un objeto. Entonces, vamos a levantar aquí una estatua, ¿no? No sé si me ocurre algo ahí. Una figura X, ¿no? Un personaje ahí, un monstruo, algo así, ¿no? Ahí está. Se me ocurrió esa figura, no es un objeto, ¿no? Y ya yo plasmé ese objeto. Entonces, pues nos dice, ¿no? Nos dice que tiene, en este caso, un peso. Nos están diciendo que, nos dice que hay que levantarlo una distancia, en este caso, aquí voy a indicar, ¿sí? Que va a ser esta distancia de aquí, entonces le vamos a llamar delta R, o también le llamamos S, ¿verdad? Entonces, que eso corresponde a ¿cuánto? A 40 centímetros. Esa forma. Aquí voy a poner el monito, ¿sí? No soy muy exacto que digamos, ¿verdad? Pero, bueno. Ahí está. ¿Vale? Entonces, se va a subir esa distancia, ese objeto. Claro, aquí también ya interviene una condición que nos está diciendo aquí la figura, ¿no? El del ejemplo. Nos está diciendo que es el trabajo que realiza contra la gravedad. Entonces aquí hay una condición en donde vamos a tener que la gravedad equivale a 9.81 de metro por cada segundo elevado al cuadrado. Ahí está ese dato, ¿no? Ah, y también, ¿no? También se me olvida que eso dice que tiene, en este caso, 3 kilogramos. ¿Sí? Ahí está. Tiene 3 kilogramos.
pero nos pregunta cuánto trabajo. Entonces debemos recordar que el trabajo, ¿sí?, va a ser igual a multiplicar la magnitud de la fuerza por el desplazamiento por un determinado ángulo, o seno de un ángulo. ¿Vale? Y tenemos también ahora, bueno, el desplazamiento, que ese desplazamiento no necesariamente ahora es en el plano horizontal como, o en el plano inclinado, sino que esa fuerza puede ser multiplicada por una altura, ¿no? Por el coseno de ese determinado ángulo, pero si se fijan, entonces como nos están diciendo que tenemos que tener una fuerza, ¿sí?, una fuerza que va a hacer que se mueva ese bloque. En este caso la estoy poniendo esta fuerza de color rojo, aquí. Una fuerza, yo la estoy exagerando, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas, tenemos que tener una fuerza con la cual vamos a tener que desplazar ese bloque hacia arriba, ¿no? Entonces, con el cual se va a generar un trabajo. Entonces, esta va a ser una fuerza. Aquí. ¿Ok? Eso es lo que tenemos ahora. ¿Ok, ingenieros? Entonces ahora tenemos, en vez de un desplazamiento, pues tenemos una altura. Pero resulta que ahora esa fuerza, con respecto a, de acuerdo a la definición que hemos visto del trabajo, esa fuerza es paralela al desplazamiento, es paralela a la altura. Por lo tanto, entonces el ángulo que vamos a utilizar, pues va a ser de 0 grados, ¿no? Entonces el coseno de 0 grados, ¿a qué es igual? A la unidad. Entonces simplemente voy a tener que multiplicar una fuerza multiplicada por una altura. ¿Sí? ¿O qué opinan, ingenieros? Profe, lo que tiene allí es la fuerza por el delta de... Delta R, sí. Ah, ok. Si quieres, déjame lo escribo de otro color, ¿eh? Sí, porque a lo mejor... y bueno, Es que aparte yo le que puse 47. no, lo que pasa es que yo lo escribí también muy rápido. Es que luego a veces por escribirlo tan rápido, que escribo cada cosa que, bueno, ¿para qué te cuento? Que a veces ni le entiendo. Entonces tenemos que el trabajo es, en este caso, es una fuerza, la magnitud de una fuerza, multiplicada por el desplazamiento, por el coseno, o en este caso la componente de ese ángulo que nosotros necesitamos. Pero bueno, esto es lo que aplicamos para el caso del ejemplo de un desplazamiento en forma horizontal. Pero como estamos hablando de ahora un desplazamiento en forma vertical, porque nos dice aquí, levanta un objeto, entonces estamos hablando que es h. En este caso, bueno, podemos utilizarlo como altura, ¿no? Entonces el trabajo realizado, que se requiere es la magnitud de esa fuerza. Ahora canjeamos, en vez de que sea delta R, pues va a ser una altura, pero si sabemos que el coseno de ese ángulo que vale 0 grados, ¿por qué? ¿Por qué 0 grados? Porque sabemos que la fuerza es paralela a la altura. Entonces, por lo tanto, el ángulo que existe aquí, por consiguiente, va a ser igual a 0. Entonces nos va a quedar que va a ser el coseno de 0 grados corresponde a la unidad. Entonces lo que vamos a utilizar ahora, el trabajo, es igual a una fuerza multiplicada por una altura. ¿Ok? Entonces, pues bueno, ¿por qué nos dará un peso? ¿Por qué nos dará la gravedad? ¿Qué tendrá que ver eso con el ejemplo, ingeniero? Ese es Porque la gravedad es la fuerza, ¿no? Bueno, se supone que la vamos a ocupar. Ajá. Sería negativa. Sería negativa, ¿no? Porque la vamos a alzar. ¿Qué más necesitamos ahí? Los 3 kilos para multiplicarlos y sacar la fuerza. Sí, si recordamos un poquito aquí el ejercicio, aquí tenemos una fuerza que equivale, en este caso es una fuerza normal, ¿no? Aunque el bloque se está desplazando, se está deslizando, entonces aquí existe una fuerza normal en la cual estamos involucrando, ¿quién? Un peso por una gravedad. Aunque aquí no es una fuerza normal, pero a final de cuentas necesitamos una fuerza con la cual desplacemos hacia arriba o movamos hacia arriba ese bloque. Por consiguiente,
La fuerza, que en este caso es la que acabo de escribir ahorita, de estos colores, entonces la fuerza, en este caso F, ¿a qué va a ser igual? ¿Esta fuerza a qué va a ser igual, ingenieros? Esta fuerza va a ser igual ¿a qué? A un peso multiplicado por una gravedad. ¿Vale? ¿Sale? Va a ser un peso multiplicado por la gravedad. Conociendo esos datos, conocemos la gravedad y conocemos el peso, pues esa fuerza va a ser igual a newton. De tal manera que esto corresponde entonces a tener que 9.81 de metro sobre segundo elevado al cuadrado, eso multiplicado por 3 kilogramos. ¿Ok? ¿A qué es igual, ingenieros? ¿A qué es igual? Entonces todo eso multiplicado por la altura, ya tuvimos el trabajo realizado, ¿no? ¿Y a cuánto va a ser igual esto? Entonces el trabajo va a ser igual a multiplicar lo que les dé aquí, que son 9.81 de metro por cada segundo, elevado al cuadrado por de 3 kilogramos, multiplicado por la altura, son 40 centímetros, pero si lo convertimos a metro, 0.40 de metro. Entonces este va a ser nuestro trabajo. ¿Ok? Me dio 11.77. Ok. Entonces son 11.77, en este caso joules. Ok, ese es el resultado que nosotros obtendríamos ahí, ¿no? Aunque, bueno, su compañero nos comentó que efectivamente la gravedad tendría que afectarnos ahí, ¿verdad? Porque nosotros normalmente consideramos que la aceleración debido a la gravedad, pues normalmente es hacia abajo. Y en este caso la convención nos está indicando que va hacia arriba. Estamos levantando ese bloque, entonces ahí nada más sería indicar que sería un trabajo negativo como tal. Pero bueno, es en cuestión de esa magnitud. Pero en sí el trabajo viene siendo este dato, ¿no? 11.97 joules. Que de acuerdo a esto, pues sí tendríamos que utilizar, y esa convención sería con un valor de la aceleración debido a la gravedad negativo. Pero bueno, simplemente estamos indicando el trabajo que sería este resultado como tal, ¿no? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario hasta este momento? ¿Qué les han parecido estos ejercicios? ¿Sí está quedando claro, entendible? Profe, yo tengo una duda. Yo también. ¿Cómo te llamas? No, sí, sí, adelante, ingeniero. ¿En qué te puedo ayudar? Cuando la gravedad va, o bueno, cuando se va hacia arriba, ¿la gravedad no es negativa? ¿O algo así? Sí, de hecho, es lo que les comentaba ahorita en este momento. Normalmente nosotros, por convención, y lo hemos platicado ya en varias ocasiones, sí, normalmente nosotros, si te fijas, y bueno, eso tiene que ver un tanto con el ejemplo, ¿no? De que en su momento se dio origen, ¿no? A varios comentarios, ¿no? Sí, en este caso donde, pues básicamente, pues estaba una pequeña manzana, ¿verdad? Una manzana y de repente pasó ahí un personaje que nosotros ya sabemos quién es, y esa manzana pues le cayó en la cabeza y dijo, bueno, pues ¿por qué se cayó, no? O ¿por qué pasa eso? Entonces nosotros sabemos que esa convención, en este caso, pues esto es positivo, porque está cayendo. En este caso, si estamos hablando que vamos a lanzar
en este caso un cohete hacia la Luna, o en este caso ahora la conquista de Marte, ¿sí? Entonces, pues resulta que de acuerdo a esta convención, pues va en contra de quién, de este dato. A esto le consideramos cuando es un signo negativo. Que en este caso estamos, para el ejemplo, en realidad también deberíamos de tomar en cuenta ese dato. Pero bueno, en relación a lo que tenemos sería un trabajo negativo. Pero de acuerdo a esta convención sí sería negativo para ese momento, ¿no? Nada más que aquí, bueno, estamos indicando que sería el trabajo plasmado con signo positivo. Que en el caso anterior, si te fijas, aquí resulta que para esa convención, aunque bueno, aquí no tenemos, sí tenemos la acción debido a la gravedad, aunque la gravedad es positiva, pero lo que realmente importa en este caso es el coeficiente de fricción. Y por consecuencia, el coeficiente de fricción, como tiene un ángulo correspondiente con respecto a la horizontal de 180 grados, entonces pues el coseno de 180 grados corresponde a -1. Y por eso tenemos aquí un trabajo un tanto negativo, de acuerdo a esto. Y aquí, bueno, simplemente nada más estamos indicando que son en unidades positivas. Pero si tendríamos que ser estrictos, sería un trabajo negativo nada más, ¿no? Que de hecho, si en un momento surge en un examen, puedes indicar esa respuesta. Debido a la convención de la gravedad, para el caso del trabajo que estamos realizando, es un trabajo, en este caso positivo, pero sabemos que de otra manera se indica que cuando se desplaza un objeto en sentido contrario a esa convención, pues bueno, tendríamos que tener un trabajo negativo. ¿Ok? Esa sería como parte de esa justificación en su debido momento, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? ¿Algún otro comentario que deseen hacer respecto a esto? Profe, entonces cuando tengamos que calcular trabajos hacia arriba, usamos la fórmula de trabajo es igual a la fuerza por altura. ¿Ya no se toma en cuenta el coseno? Bueno, hay que recordar bien la convención, ¿no? Recuerda que como es la fuerza, mira, sucede lo mismo en este plano. Aquí la fuerza F, con respecto a quién, a la distancia o al desplazamiento, es paralela. Por lo tanto, el coseno de ese ángulo, ¿sí? En este caso, esta fuerza con la distancia, forma un ángulo de un coseno de 0 grados. Y el coseno de grados es igual a 1. Ahora, si esa fuerza es paralela al desplazamiento, pero en sentido contrario, el ángulo que forma es un ángulo de 180 grados. Y el coseno de 180 grados es igual a -1. Por eso el trabajo te queda negativo. Ahora, viendo esta convención, la fuerza es paralela al desplazamiento en el plano horizontal. Si lo cambiamos en plano vertical, que es lo que está sucediendo ahorita, entonces esta fuerza para levantar ese objeto es paralela a la altura o al desplazamiento. Por lo tanto, el ángulo que forma esta fuerza con respecto a este desplazamiento es igual al ángulo que forma esta fuerza con respecto a este desplazamiento. ¿Queda claro? Sí, profe. Entonces, el concepto es que la fuerza sea paralela al desplazamiento o a la distancia. Aquí la fuerza es paralela al desplazamiento, o en este caso es a la altura. Por eso se utiliza que el coseno es de 0 grados, y aquí también se utiliza que el coseno es de 0 grados. Y el coseno de 0 grados es igual a la unidad, y el coseno de 0 grados es igual a la unidad. Eso es el concepto. No quiere decir que en un plano así y otro plano así, no. Estamos viendo que a final de cuentas la fuerza, al ser paralela a la distancia, al desplazamiento, en este ejemplo, a la altura, el coseno es igual a 0 grados. Por lo tanto, el coseno de 0 grados es igual a 1. Y ese es el resultado que obtenemos. Más bien, eso es lo que no hay que olvidar. Esa parte es la más importante, es lo más esencial, que tengas identificado esos tres casos. Cuando la fuerza sea paralela al plano, cuando la fuerza sea perpendicular al plano, que fue el caso, ¿y qué otro más? Cuando la fuerza sea, en este caso, en sentido contrario al desplazamiento, que es lo que está sucediendo con la fuerza de fricción. Son los tres casos importantes con los cuales se debe considerar para identificar que el trabajo
es igual a 1, o en este caso, 90 grados, que es igual a 0, o que es igual a 180 grados. Ese es lo esencial. Ese es el concepto como tal básico. ¿Ok? Ya le tomé captura de pantalla, ¿no, verdad, ingenieros? ¿No, verdad? ¿No he tomado captura de pantalla? Creo que no. No, profe. Permítame entonces, déjeme, tomo aquí captura. Bueno, le voy a tomar a todo el pizarro, ¿no? Incluyendo lo que se escribió dentro de los demás datos, pero lo que importa es el lado derecho. Perdón, el lado izquierdo. A ver, por favor, indíqueme si se observa bien la figura. Nada más que ahora la tomé de otro punto de referencia. Aunque ya el primer ejercicio del lado derecho ya lo resolvimos, pero bueno, hay algunas cosas que tomamos en cuenta para el ejercicio del lado izquierdo. A ver, indiquen, creo que se ve muy bien, ¿eh? Incluso con esas letras que marqué, ¿no? De rojo con azul. Bueno, hasta ahorita se me ocurrió y bueno, como que se alcanzan a distinguir bien, ¿verdad? Bueno, no tiene nada que hacer su maestro. No tiene nada que hacer. No, sí tengo muchas cosas que hacer. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta, ingenieros, hasta el momento? No, profe, ninguna. Ok, bueno, entonces, pues ya prácticamente estamos sobre la recta final. Bueno, vamos a ver así rápidamente. ¿Cuántos minutos tenemos? 10 minutitos. ¿Qué alcanzaremos? Sí, pues vamos a intentarlo, pues no perdemos nada. Vamos a dejar aquí el tema pendiente, pero sí lo voy a escribir aquí en el pintarrón para que esto me sirva como referencia para la siguiente clase. Entonces voy a borrar esto así rápido. Y vamos a hablar sobre, les comentaba, el trabajo realizado sobre un resorte. Así de manera muy, muy, muy rápida, muy concreta, sin tanto rollo. Entonces aquí voy a escribir trabajo. Voy a utilizar otra. Acabamos. Trabajo realizado. Trabajo realizado por un resorte. Por un resorte. Eso es lo que ahora nos corresponde. Entonces aquí va a existir una fórmula. Vamos a escribir parte de este título. Dice que un bloque sobre una superficie en este caso sin fricción. En este caso sin fricción está, en este caso está conectado a, en este caso, un resorte. Entonces, en relación al trabajo realizado por un resorte, nos dice lo siguiente. Dice que un bloque sobre una superficie horizontal sin fricción está conectado a un resorte. Y luego nos dice que si en este caso se estira, si se estira o comprime, se estira o comprime, en este caso una pequeña distancia, desde su configuración, en este caso no deformada, coma, ejerce sobre el bloque una fuerza, en este caso, que se puede expresar como. Entonces, tenemos que esa fuerza debida a ese resorte, le vamos a llamar F subíndice S, va a tener un valor de menos K
multiplicada por, en este caso, una variable que es x. En este caso, ¿qué significan esas dos variables? Bueno, ahorita las voy a plasmar aquí en el pizarrón. En este caso x, donde los puntos, en este caso x, es la posición del bloque, es la posición del bloque con respecto, en este caso, a su posición, con respecto a su posición de equilibrio. Eso se refiere al valor de x. Y luego, lo relacionado a esa otra variable que se llama k, esto se le conoce que es una constante, positiva, aunque bueno, ahí tiene un signo negativo, ¿verdad? Llamada, en este caso, llamada constante de fuerza, o constante de resorte, o constante, en este caso, del resorte. Así es. Y en este caso, pues bueno, sabemos que la posición, en este caso se va a representar en unidades de metro, y en el caso de esa constante del resorte, van a ser en unidades de newton por metro. Esos van a ser parte de esos datos, ¿no? Y aquí tiene que ver un dato que se refiere a la ley de Hooke, en la cual se habla sobre los resortes. Entonces esa ley tiene que ver mucho con parte de esto, pero eso lo vamos a ver en otro tema, en otra clase, pero sí quiero dejar como referencia parte de este ejemplo. Bueno, parte de este tema que nos va a servir para otros temas relacionados a trabajo, energía y potencia. Y aquí, bueno, pues estamos hablando lo que sucede con un resorte, ¿vale? Y vamos a utilizar esta formulita que tenemos aquí. Aunque bueno, ahí nos está indicando que es un valor un tanto negativo, que tiene un porqué, no nada más, es simplemente porque así se ocurrió, hay una razón propia por qué se utiliza ese signo o esa convención negativa, ¿no? Y bueno, aquí también vamos a tener que echar mano. Entonces tiene que ver, por ejemplo, también vamos a echar mano de que los resortes rígidos tienen elevados valores de esa constante, y que resortes suaves tienen pequeños valores de esa constante, ¿no? Y ahí vamos a hacer una relación con el trabajo. Entonces, donde a final de cuentas el trabajo va a ser igual a menos un medio de esa constante del resorte multiplicada por el desplazamiento o la posición o el cambio de posición de elevada al cuadrado, ¿no? Entonces esa es otra de las datos que vamos a tener que echar mano en relación a esa fuerza debido al resorte, y a final de cuentas el trabajo de una u otra manera que está incluyendo a esa fuerza, pero ahora multiplicada por un medio menos un medio. Ya está parte de este dato. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar parte de esta información que estamos viendo el día de hoy, y bueno, pues estamos al pendiente para la siguiente sesión. Ok, ingenieros, ¿algún comentario? No, profe, ninguno. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces estamos al pendiente para ir continuando con esas actividades, con esos temas que también son pues de bastante, pues muy amplios, ¿no? Muy amplios. Y bueno, pues es parte de los conocimientos previos que debemos ir, o que deben de tener ustedes como parte de ingenieros en electrónica. Bueno, déjenme
Noté un pequeño churrito aquí en el cabello. Bueno, pues muchas gracias, ingenieros. Me despido y la verdad espero que toda esta información sea de mucha utilidad. Entonces, si no hay ningún otro comentario, pues... no le he tomado captura, ¿verdad? Perdón, se me olvida. Díganme, ingenieros, por favor. Listo. Ya les compartí la información que vimos el día de hoy, ingenieros. ¿Sale? Bueno, entonces, me dicen, por favor, si les llegó la información al grupo de WhatsApp. Sí, profe. Sí, perverso. Bueno, perfecto, ¿verdad? Ok, entonces, vamos a terminar la sesión el día de hoy y nos vemos entonces, pues, la siguiente para continuar hablando de este tema relacionado a física. ¿Ok? Trabajo, energía y potencia. Entonces, me despido, ingenieros, que tengan muy, muy bonito día. Estamos al pendiente, ¿verdad? Cuídense mucho, por favor. Gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos. No, no, profe. Hasta luego, profe. Cuídense mucho, nos vemos. Yo creo que